Hemos leído el Salmos capítulo 8 y vamos a meditar en algunas cosas que la palabra de Dios nos dice acerca de este tema tan especial que es ser la luz del mundo y cómo la niñez es básica para el plan de Dios en medio de la tierra. Quería contarte una historia para que tú puedas un poquito introducirte a todo lo que yo te quiero decir el día de hoy. Hace muchísimos años en Alemania, específicamente en el año 1284, hubo una peste tan igual como la que hay ahora, solo que estuvo determinada en una sola región de Alemania. Esta región se llamaba Hamelin. Habían noticias en Hamelin que de los pueblos contiguos venía una peste que mataba especialmente a los niños. A diferencia de la peste que hay hoy, que se enfoca especialmente en los adultos mayores, en Hamelin en el año 1284 había una peste que por la consistencia que tenía el virus y su característica, los que morían eran los niños. Se reunió todo el pueblo de Hamelin con su principal alcalde a cargo de ellos y vieron lo que podía venirse con el tiempo. Entonces ellos determinaron algo: tenían que retirar a todos los niños de la ciudad y solamente se debían quedar los adultos, porque ellos estaban conscientes que si los niños morían, las generaciones futuras se iban a ver afectadas. Ahora, había un problema. El problema es que cuando querían llevarse a los niños no querían separarse de sus padres. Al alcalde se le ocurre una idea. Él había conocido a un flautista que tocaba de tal manera que podía cautivar el oído de todos. Tenía música muy alegre, tenía música muy pegajosa. Entonces trajeron a este flautista y efectivamente, como era su costumbre, el flautista agarró su instrumento y comenzó a tocar una música tan alegre que al pasearse por todas las casas de la ciudad y llegar al pueblo mayor, los niños inmediatamente salían de las casas y los comenzaron a seguir. Le encargaron a este hombre que se lleve a todos los niños hacia un lugar desconocido. Entonces este flautista comenzaba a tocar y a bailar alegremente y los niños lo seguían atrás. Y finalmente todos los niños de ese lugar llamado Hamelin desaparecieron con ese flautista. Unos pocos días después, la peste efectivamente llegó. Cuando pasó el peligro, comenzaron a buscar a los niños que habían sido llevados por este flautista y nunca más los encontraron. Se perdieron cientos de niños de Alemania en el año 1284. Eso está registrado en la historia universal. Los hermanos Grimm hicieron una novela muy famosa después, tomando este hecho histórico, que se llamaba El flautista de Hamelin, y trataba acerca de lo mismo, de un flautista que encantaba a los niños y se los llevaba, no sé, con sus dulces melodías. Hoy día me gustaría hablar acerca de la niñez, porque básicamente toda esta celebración del día de hoy, que es Halloween, se enfoca casi exclusivamente en los niños. Los científicos dicen de que los niños en sus 5 primeros años de vida aprenden el 80% de todas las cosas conforme van a reaccionar en su vida adulta. Te repito, en los 5 primeros años de tu vida captas el carácter que vas a tener en los siguientes años de madurez. El 80% de lo que aprendas de niño al final va a ser lo que reflejes de adulto. Nosotros vemos en el pasaje que hemos leído el día de hoy, que te pido por favor que pongas tus ojos un ratito en el Salmos capítulo número 8. Nosotros lo primero que nosotros podemos ver es que este pasaje es un salmos. El salmos viene del hebreo tehilín y la palabra salmos significa alabanzas. Entonces los salmos eran canciones que cantaban los hebreos en distintas etapas de su vida. Tuvieron varios autores, hubieron varios salmistas, pero básicamente fueron Moisés y las personas que se encontraban a cargo de las canciones en los servicios israelitas. Usualmente había un grupo de personas, eran los hijos de Leví, y un grupo de una familia también especializada en música que se llamaba Coré. Entonces, entre David, los hijos de Coré y los hijos de Leví, escribieron la mayoría de salmos. No todos, pero la mayoría de salmos. Tal como tú los ves así escritos, así se cantaban.
desconocemos casi todas las melodías que cantaban los israelitas para cada salmo, a pesar de ser 150 canciones. Pero lo que sí sabemos es que cada salmo era una canción, y cada salmo representaba una etapa de la vida de la persona. En el salmo número 8 nosotros vemos un pensamiento de David. David era una persona que en su meditación diaria él acostumbraba mucho salir, mirar la naturaleza, observar, y esto lo agarró también Salomón, su hijo. Salomón se dedicó a observar las cosas que pasaban en ese tiempo, y él observando sacaba sus conclusiones. Entonces David comienza a apreciar la naturaleza, y en el versículo 8 tiene el título general de todo este salmo, que dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y comienza a desmenuzar una por una todas sus observaciones. En el versículo 1 dice: has puesto tu gloria sobre los cielos. En el versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Está hablando de la luna, las estrellas, ¿no? En el versículo 6 dice: le hiciste señorear al hombre sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y comienza a hablar: ovejas y bueyes, las bestias del campo, todo cuanto pasa por los senderos del mar, los peces. El hombre representa a Dios en la naturaleza. El hombre tiene señorío sobre las bestias del campo. El hombre tiene señorío sobre los animales, porque el hombre tiene algo que los animales no tienen. El hombre tiene la capacidad de meditarse a sí mismo, y eso es lo que los animales no tienen. Los animales simplemente existen. Los animales simplemente avanzan en el tiempo, pero no trascienden en el tiempo. El hombre es el único ser viviente que tiene la capacidad de meditar en lo que ha hecho y poder rectificar o insistir en algo que él ya hizo. Entonces, es interesante que David comienza a definir qué es Dios y cuáles son las obras que él ha hecho para el hombre. Recordemos que el hombre fue puesto después que el Señor durante 5 días había hecho los cielos, los mares, la tierra, los cielos y el universo. Y cuando todo estaba acondicionado, recién creó al hombre. Y el propósito original de Dios era que el hombre lo represente delante de toda la creación. Ahora, es interesante que mientras David se va desarrollando en explicar por qué el Señor es un Dios nuestro grande, y grande es su nombre en toda la tierra, y en el versículo 2 saca algo que sale totalmente de su línea de conversación en la cual estaba transcurriendo el Salmo 8. Versículo 2 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. La pregunta vendría a ser: ¿qué tiene que ver esto con todo lo que David está tratando de hacer en su discurso? Como que sale del tema. No tiene sentido que David ponga esta sentencia aquí: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Entonces, lo que quiere decir David es de que la gloria de Dios, así como se manifiesta en los cielos, así como se manifiesta en el mar, así como se manifiesta en la perfección que hay en todo el sistema en que nosotros vivimos, hay un día, hay una noche, hay 4 estaciones marcadas, ¿cierto? Hay años. La tierra tiene una cierta cantidad de tiempo en que gira alrededor suyo y completa un año. No sé si usted sabe que hay una distancia entre el sol y la tierra. Si esa distancia solamente se acortara 1 kilómetro, la tierra se quemaría. Y si esa distancia se alejara 1 kilómetro, la tierra se helaría totalmente. Esa es la perfección de la gloria de Dios. Todo está prefijado, predeterminado. De la misma manera, la Biblia dice que la fortaleza del ser humano comienza cuando nace un niño. Desde que mama, desde que es un infante, allí comienza a mostrarse lo que puede ser un futuro hombre
que conozca al Señor. Y Dios trabaja principalmente para que con un hombre Él pueda mostrarle a otro hombre qué cosa es servirle realmente. Pero para que este hombre sea un hombre de Dios, tiene que recibir los principios de la palabra de Dios desde niño. Y no solamente desde niño, sino que el versículo 2 dice, desde que mama. Los psicólogos actuales dicen que lo que usted le cante a su niño mientras usted está esperando un bebé, es las canciones que ellos van a preferir cuando ellos salgan del vientre y sean adultos. Y desde ese tiempo el niño va recibiendo instrucción. Desde ese tiempo el niño va recibiendo dirección en la vida. Ahora, ¿quién es el encargado o quiénes son los encargados de que el niño pueda crecer correctamente? No es la iglesia. A veces nosotros equivocadamente le decimos, ya te voy a llevar a la iglesia a ver para que te corrijas, ¿no? Te voy a llevar donde el pastor para que te jale las orejas. Pero básicamente la Biblia lo que dice es que los padres son los responsables por los hijos. Y hasta que ellos cumplen la mayoría de edad, ellos son su responsabilidad. Pero su responsabilidad no solamente es enseñarles las verdades de Dios. Su responsabilidad también es darles amor. Porque de nada sirve enseñarles las verdades si somos bruscos al hacerlo. Porque al final lastimamos el corazón de ellos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, como decía el proverbista, la misericordia y la verdad se abrazaron y se besaron. La verdad hay que decirla, pero también hay que tener misericordia de las personas. Entender que nuestros niños se equivocan. Entender de que ellos a veces hacen cosas caprichosamente, como nosotros también las hicimos. Usted no se acuerda cuando era joven. Usted no se acuerda cuando se escapaba de la casa para ir con sus amigos, para ir a una fiesta, para ir a jugar, ¿no es cierto? Se escapaba por la ventana, trepaba, llegaba a las 2 de la mañana. ¿Se acuerda o no se acuerda? Y ahora cuando nos lo hacen nuestros hijos, nosotros reaccionamos de una manera muchas veces violenta, ¿no? O no se acuerda cuando se enamoró de su esposo o de un novio que tenía. Como a pesar de lo que le decían sus padres, usted insistía, ¿cierto? Voy a la escuela, no iba a la escuela. Voy para allá, no iba para allá, ¿es cierto? ¿Qué era lo que hacía? En su capricho, ¿cierto? En su insistir, usted hizo lo que quiso. Y esa es una ley de la vida. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a nuestros hijos? Llegamos con el amor. Porque nuestros hijos se van a equivocar constantemente. Pero a pesar que ellos se equivoquen, ellos tienen que saber que siempre tienen un padre y una madre que los recibe con amor. A pesar de que ellos vengan algunas veces lastimados, golpeados, arañados, pero ellos tienen que saber, mira, no importa lo que tú hagas, no importa en lo que tú te conviertas, yo estoy aquí y yo siempre voy a estar a tu lado. Y es algo que deben tener conciencia los padres. Mateo capítulo 19, versículo 15. Vamos a ver otro pasaje más de la palabra para que nosotros podamos entender un poco qué cosa es lo que el Señor dice acerca de los niños. Mateo capítulo 19, versículo 13, por favor. Mateo capítulo 19, versículo 13. Y vamos a buscar también Lucas capítulo 18, versículo 15. Sin mover Mateo 19, 13. Vamos a leer también Lucas capítulo 18 y versículo 15. Lucas capítulo 18, versículo 15. La palabra del Señor dice así. Mateo 19, 13. Entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orasen. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Vamos a ver Lucas capítulo 18, versículo 15 al 17.
Lucas 18, versículos 15 al 17. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y hermanos, los niños tienen una actitud que usualmente los adultos no tenemos. Los niños tienen una capacidad que nosotros los adultos dejamos de tener cuando fuimos creciendo. Los niños no están pensando en lo que pasó, ni los niños están pensando en lo que pasará. Los niños solamente se preocupan por el momento, con qué juegan, qué hacen, qué están mirando, con qué se divierten. Y los niños viven en un continuo presente. Y por eso es que el Señor dice que para entrar al reino de los cielos nosotros tenemos que ser como niños. Y a veces nosotros perdemos la frescura del niño, porque estamos enfocados en lo que nos pasó, en lo que nos hicieron, en lo que no pudimos lograr. O estamos preocupados por lo que viene, por si podré pagar algo, por si podré conseguir esta meta. Pero la Biblia dice que seamos como niños y pensemos en el hoy. Y pensemos en lo que nos conviene y nos acontece el día de hoy. Así que, hermanos, con los niños tengamos especial cuidado. Una de las tácticas del enemigo, cada vez que Dios ha querido hacer un trabajo especial con su iglesia, siempre ha sido destruir a los niños. Nosotros vamos a ver en la clase del día martes que nos toca con Mateo, vamos a ver cuando nació Jesús, Herodes mandó matar todos los niños que tenían de 2 años a menos. Cuando nació el Salvador, cuando se parte prácticamente la historia de la humanidad, entonces el enemigo trabaja destruyendo a los niños. Cuando el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto, en el libro de Éxodo, nosotros vemos que Faraón manda matar a todos los niños de las madres hebreas. Cuando el pueblo de Israel iba a salir por fin, iba a ser libertado, el enemigo trabaja destruyendo a los niños. Y yo quiero decirles algo, hermanos. Estamos viviendo en un mundo que está influenciado globalmente por todas las cosas que pasan. Hay una dirección global acerca de la sociedad en la cual vivimos. Ahora, las cosas que pasan no pasan al azar, ni pasan casualmente. Todo lo que está pasando en el mundo, todas las situaciones que están pasando en nuestra sociedad, están direccionadas por un enemigo que está tratando de juntar aliados terrenales para que puedan hacer las cosas como debe ser. Hay una consigna en mucha gente. La primera consigna es de gente muy poderosa, que hay demasiada gente en el mundo y que la mayor cantidad de gente que nace en el mundo es gente pobre que no puede subsistirse a sí mismo. Entonces, como ellos ven que no pueden frenar la población mundial, entonces la frenan de otra manera. ¿Qué es lo que están haciendo? Frenar la natalidad. ¿Cuál es una de las formas de frenar la natalidad? Es hacer, como nosotros vemos diariamente, que un hombre pueda formar un hogar con otro hombre y una mujer pueda formar un hogar con otra mujer. ¿Cuál es el objetivo? 2 hombres no procrean y 2 mujeres tampoco procrean. Y es interesante que la comunidad LGTBI tiene fondos inmensos para hacer campañas y publicidades alrededor de todo el mundo. Y ellos tienen que informar a la gente que les financia sus cosas de todos los planes y proyectos que han tenido éxito en sus respectivos países. En el año 2019 hubo una conferencia de la comunidad LGTBI. Se hizo en Bogotá. Ahora, ¿qué cosa fue lo que se expuso en esa convención? Se expusieron 2 cosas. Que a pesar de todo el dinero que habían puesto gente invirtiendo, apoyando cada una de esas comunidades, ellos habían avanzado en los medios publicitarios, porque habían puesto mucho dinero. Pero lo que no habían podido hacer es convencer a un enemigo que ellos tenían y que había impedido que su avance sea como debe ser. Y ese enemigo era la Iglesia Cristiana Evangélica. Y la Iglesia Cristiana Evangélica estaba impidiendo que esa comunidad pueda avanzar como ellos debieron haberlo hecho. Ahora,
te cuento algo más. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque el segundo objetivo, el primero, como te dije, es que haya matrimonios del mismo sexo, legalizados por los estados y gobiernos de cada país. Pero el segundo objetivo que tienen y hacia donde ellos van, y que ya están tirando los proyectos aquí en California, en Estados Unidos y en algunos países de Europa, es el siguiente, y préstame atención. Lo segundo que se viene, según los proyectos que tienen ellos, es legalizar el matrimonio con niños. ¿Ok? Y acuérdate de mí, hacia allí van, eso es lo que quieren. Ahora, ¿cuál es el argumento que ellos ponen? De que en el mundo hay tantas violaciones, secuestros, trata de mujeres y niñas, que es preferible que un adulto que tiene experiencia, ¿no?, pueda enseñarle a un niño o a una niña su educación sexual. Entonces, en California hay un proyecto de ley que ya está en mesa de partes, con el fin de que se legalice el matrimonio de un adulto con un niño, o de una mujer adulta con un niño, o de un hombre adulto con una niña. Ahora, la pregunta es, cuando las comunidades cristianas comiencen a ver esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y esta tendencia se ha metido tanto, se ha incrustado tanto, que en algunos estados les obligan a los ministros religiosos a que tienen que casar parejas del mismo sexo. Y si no los casan, le quitan la licencia. Y ellos ya no pueden servir en sus comunidades cristianas. Entonces, la pregunta es, como decían estas personas que estaban en Hamelin, en Alemania, la pregunta es, ¿qué hacemos con los niños? ¿Hacia dónde los llevamos? Y hermanos, muchas veces los niños para nosotros son los inquietos, los chiquitos que fastidian, que no nos dejan conversar con nuestros amigos, con nuestras amigas. Pero la Biblia dice que usted tiene la responsabilidad por sus hijos. Tiene la responsabilidad de orientarlos, de decirles qué es lo que dice la palabra de Dios sobre ellos, en ellos y con ellos. Y cuando ellos sean adultos y tomen sus decisiones, usted lo que tiene que hacer es tener mucho amor con ellos. Y no importa lo que sea, ellos tienen que saber que tienen un papá y una mamá que los aman así como son, y que a pesar de que son lo que son, los aman. Los niños son pues los tesoros de la iglesia. En el siglo II hay una historia muy famosa acerca de un diácono que se llamaba Lorenzo. Había un emperador romano, porque Roma todavía seguía manteniendo hegemonía en ese tiempo, y una de las cosas que procuraban por todos los medios los romanos eran quitarles la mayor parte del dinero a las personas a las que conquistaban. Entonces el emperador romano vio que la iglesia de este hombre diácono, que se llamaba Lorenzo, era una iglesia muy floreciente. Entonces el emperador romano influyó, sacó cálculos y dijo, acá hay dinero para sacar. Mandó un emisario y le dijo a Lorenzo, el emperador te da 8 días para que tú le des todos los tesoros que tiene la iglesia, y si tú no se los das, tú mueres. Efectivamente, a los 8 días se apareció el mensajero con toda una fila de soldados. Llamaron a Lorenzo y le dijeron, Lorenzo, hemos venido para que nos traigas todos los tesoros de la iglesia. Lorenzo dijo, no te preocupes, ahora mismo te lo doy. Y comenzó a sacar a los niños uno por uno hacia adelante en presencia de este hombre. Y Lorenzo le dijo, Señor, te presento a los tesoros de la iglesia, porque los niños son los tesoros de la iglesia. ¿Qué hacemos con los niños? Algunas ideas. Siéntese con ellos 10 minutos diarios, con sus sobrinos, con sus nietos, con sus hijos, y juegue con ellos. Pregúntale qué sabor de helado les gusta y cómpreselos. Dígale que los aman porque Dios es amor. Abrácelos. Dice que una persona que es abrazada, ¿no?, 7 veces al día,
nunca va a ser una persona de poca estima. Obviamente en nuestra situación no vamos a abrazar a cualquiera, pero a sus hijos sí, ¿cierto? Otra idea más: muéstrenles a Cristo como Salvador personal, y en sus palabras sencillas, en sus palabras simples, explíquenles qué cosa es lo que Dios quiere para ellos. Hermanos, el Evangelio vamos a tener que pelearlo de aquí a un tiempo de manera muy fuerte. El Evangelio y nuestras verdades vamos a tener que lucharlas y compartirlas de acá a un tiempo de una manera muy insistente. No sé si ustedes se acuerdan cuando en el libro de Esther nosotros vemos que sacaron una ley para que todos los judíos fueran exterminados. Entonces, ¿qué cosa es lo que hizo el pueblo de Israel? ¿No? Hicieron de que se saque otra ley que vaya en contra de la primera ley. Entonces, nosotros tenemos que prepararnos y tener argumentos para cuando haya leyes que vayan en contra de nosotros. Y tenemos que ser valientes en persistir y en insistir cuáles son nuestras verdades. Cuando sus hijos le quieran enseñar algo en la escuela que van en contra de las verdades bíblicas, usted converse, hable, explíquele. Si usted tiene nietos, explíquele a sus hijos hacia dónde van a ir esos niños, si ellos siguen siendo guiados por el Estado. Y esa es otra de las cosas que se vienen. Ellos ya no quieren que los padres sean quienes dirijan la educación de los hijos, sino que sí quieren que el Estado sea el que dirija la educación de los hijos. En mi país, en Perú, el año antepasado, hicieron una ley firmada por el Congreso de la República, donde se enseñaba en los libros de ciencias naturales, según estos libros, que habían 3 sexos: hombre, mujer e indeterminado, que era el que cada niño podía escoger. Y habían hecho millares de libros de textos explicándolo así. Ahora, cuando pasó esto, ¿qué cosa hizo la iglesia? La iglesia salió a marchar a la calle. Cientos y miles de personas iban a las plazas principales y expresaban su repudio a este nuevo sistema educativo que quería poner el Estado. Y Dios movió un grupo de personas que hicieron un movimiento que se llamó con mis hijos no te metas. Te cuento el final de la historia. Finalmente tiraron el proyecto de ley hacia atrás y tuvieron que botar todos esos libros impresos que ya había, porque la iglesia se puso firme. La iglesia se levantó y expresó su voz. Y tenemos que ser valientes para expresar qué cosas son las verdades que hay en nuestro corazón. Termino con una historia. En la ciudad de Sebaste, Francia, en los primeros siglos de la iglesia cristiana, los emperadores romanos capturaron a 40 hermanos y les pusieron el castigo más feroz que había en esa época. En pleno invierno los llevaron a unas losas que eran una especie de piscinas, y entonces llenaron esa pequeña losa, ese pozo, con las 40 personas, pero antes de poner a las 40 personas pusieron agua fría con hielo. Entonces, en pleno invierno, ese pozo con agua fría y ese pozo con hielo, ¿no?, pusieron esos 40 hermanos en Cristo, así como tú y como yo, hermanos en la fe. Entonces, el que lideraba todo ese castigo les dijo a los 40: si alguno de ustedes reniega de su fe, ya no entra al pozo. Y todos se metieron al pozo. Sorprendido, esta persona comienza a ver que esos 40 hermanos comienzan a cantar en medio de ese pozo. Y ellos gritaban y decían: 40 hermanos estamos en Sebaste, 40 hermanos vamos a seguir al Señor. Y entonces este soldado, sorprendido y indignado, llamó a otros más para que comenzaran a golpearlos y a tirarles látigo mientras estaban allí. Frío, hielo más látigo. Imagínate cómo duele ese látigo helado. Y estos hermanos seguían orando. 40 hermanos estamos en Sebaste,
y 40 hermanos seguimos en pie. Pero conforme iba pasando el tiempo y las fuerzas se iban acabando, 2 de estos hermanos se salieron de ese pozo y dijeron: yo voy a decir que ya no sigo al Señor. Y quedaron 38. Y estos hermanos, cuando vieron que esos 2 se fueron, comenzaron a gritar: 38 hermanos estamos en Sebaste, y 38 hermanos vamos a seguir al Señor. Dice la historia que el jefe de estos soldados, más uno más, al verse tan sorprendidos por la fe de ellos, se tiraron al agua y ya volvieron a ser 40 nuevamente. Y esos 2 comenzaron a gritar: 40 hermanos estamos en Sebaste, 40 hermanos vamos a seguir al Señor. Y esos 2 se convirtieron por la fe de estos hermanos. Y efectivamente, en la ciudad de Sebaste, Francia, hoy día hay una placa que usted la puede ver en el centro de la ciudad, conmemorando la valentía de estos 40 soldados que no dudaron de su fe, que expusieron su vida por el Señor, porque ellos entendieron de que si ellos preservaban el camino de Dios y la corrían en sus generaciones, entonces esa palabra nunca iba a parar. De la boca de los niños y de los que maman, el Señor fundó la fortaleza. Haz que siga corriendo esa palabra en los niños. Haz que siga corriendo esa palabra en esas pequeñas criaturas que tienen su mente sana, que no tienen su mente enredada con tantos problemas como nosotros los adultos. Pero dales amor, dales cariño. Si tienes que pedirles perdón, pídeselos. Si tienes que empezar de nuevo, empieza. Si tienes que comenzar a hacer cosas que antes no hacías, hazlas. Si tienes que cambiar tu forma de ser, hazlo. Porque la Biblia dice que cualquiera quisiera tropezar a uno de esos niños, mejor se fuera ponerle en el cuello una piedra de aspa de molino. Así que, por favor, trabaja con los niños que tienes a tu lado. Trabaja con aquellos que puedes influir. Trabaja con los niños del que está a tu lado. Porque de la boca de los niños y de los que maman se va a comenzar a mostrar la perfección del Señor en las futuras generaciones. Porque de nada sirve un mundo perfecto si cada vez vemos más hombres imperfectos. Pero de mucho sirve un mundo perfecto, que tiene cielos perfectos, animales perfectos, firmamento perfecto, mares perfectos. Y vemos, como dice el Salmo 8, al hombre, corona de la creación, el que señorea, mostrando quién es el Señor en todas las generaciones futuras. Y el plan de Dios no es que tú cambies al mundo. A veces nosotros decimos: quiero ir hasta el fin del mundo y quiero mostrar quién es el Señor. Yo te doy una idea más simple. Hazlo en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con los niños que hay allí. Muestra no solamente con amor, sino muéstrales también con detalles que tú los amas. Está bien que les des provisión, pero dales provisión más amor. Está bien que les des educación, pero dales educación más cariño. Está bien que los corrijas, pero dales corrección con amor. Hágalos reír. Haga que se lleven buenos recuerdos de usted. Haga que cuando usted parta de este mundo, esa reunión sea llena de grandes recuerdos de lo que fue usted para la vida de su niño. Y no que todos estén totalmente contentos de que por fin se fue esa persona que nos hacía la vida tan difícil. Así que el trabajo es duro, pero en el Señor se puede. Porque de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Vamos a pararnos de pie y vamos a dar gracias al Señor en esta noche. Vamos a orar, por favor, y pedirle al Señor que nos dirija el día de hoy. Oremos, por favor. Te agradecemos, Señor, en el día de hoy. Señor, vemos, Señor, tu llamado para que nosotros podamos transmitir el amor tuyo en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros hogares. Enséñanos a hacer luz, Señor, donde nosotros nos movemos y vivimos. Y enséñanos a hacer para nuestros hijos esa mano tuya, esa mano generosa de amor y de bendición para ellos. Enséñanos a hacer en nuestros nietos, en nuestros sobrinos,
Señor, en las personas que están alrededor nuestro, quienes les enseñemos las cosas de Dios. No solamente a presionarnos para que ellos puedan hacer sus cosas y que puedan lograrse como hombres, sino para principalmente ellos puedan encontrar el sentido de la vida. Y el sentido de la vida eres tú. Así que esa es nuestra responsabilidad. Transmitir las verdades, Señor, que tú has propuesto para nosotros. Volver a ti a través de Cristo Jesús. Que el Evangelio nunca se aparte de nuestra vida. Señor, que mucho más allá del afán, del problema, Señor, de las necesidades que tenemos que cubrir, hay una necesidad primaria que tenemos que cubrir en nuestro hogar. Es enseñarles que el Señor Jesucristo cubre todas nuestras necesidades espirituales, físicas, y Señor, finalmente en Él tenemos vida eterna. Así que te pedimos que seamos sabios y que seamos, Señor, personas que obedezcamos tu palabra de la mejor manera. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Nuestro hermano Cristian tiene una alabanza y con eso terminamos, por favor. Adelante, hermano. Hermano, acompáñeme en esta alabanza para adorar y alabar a nuestro Padre.